El conocimiento es la puerta hacia la libertad. A través de él podemos liberarnos de las cadenas de la ignorancia y alcanzar nuestro verdadero potencial. Johannes Kepler, 1571-1630. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, soy Dr. Dodo y el día de hoy vamos a hablar de una épica historia que conllevó el descubrimiento de un tema fascinante, la gravedad. Vamos a explorar este misterioso fenómeno a través de las leyes de Kepler, no te lo pierdas. Primero, hablemos un poco sobre la gravedad. Todos sabemos que es la fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra, pero ¿qué más sabemos realmente sobre ella? ¿Cómo podemos demostrarla científicamente? El navegante desconocido. Esta historia comienza desde la más remota antigüedad, ya que el hombre se ha sentido atraído por el comportamiento de los astros y ha tratado de buscarle una explicación. Así, desde la época de los griegos, pasando por Ptolomeo y Copérnico, declaraban como verdad absoluta que la Tierra era el centro del cosmos y fue evolucionando hasta llegar a la época de los apasionados de la ciencia. Hasta que un día definió la vida de un joven científico el día 24 de agosto de 1563, cuando este estudiante de Derecho encontró los errores en que incurrían los calendarios astronómicos, hasta de un mes, incluso en las tablas más precisas de varios días. ¿Cómo podría explicarte esta falla? Veamos, imagina que estás mirando tu calendario y aparte de que no sepas qué día es, piensas que tu día actual es lunes y resulta que no, tampoco es miércoles y descubres que estás en el día sábado. Esto era completamente inaceptable para un hombre perfeccionista como lo era este joven. Así comienza la vida y el sacrificio de un gran explorador, astrónomo y amante de las estrellas llamado Tycho Brahe, un apasionado investigador de los movimientos celestes, siendo uno de los primeros cartógrafos estelares, pues fue el primero en documentar de manera detallada los movimientos y posiciones de las entidades del cielo nocturno y ajustar el calendario solar de manera precisa. Los instrumentos diseñados por Brahe le permitieron medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la de la época. Atraído por la fama de Brahe, un joven aprendiz llamado Johannes Kepler aceptó una invitación que le hizo para trabajar junto a él en Praga. Tycho pensaba que el progreso en astronomía no podía conseguirse por la observación ocasional e investigaciones puntuales, sino que se necesitaban medidas sistemáticas, noche tras noche, utilizando los instrumentos más precisos posibles. Consciente que su obra podría superar el tiempo de su vida, vio al joven Johannes Kepler como su más digno sucesor. Tras la muerte de Brahe, las medidas sobre la posición de los planetas pasaron a posesión de Kepler, y las medidas del movimiento de Marte, en particular de su movimiento retrógrado, fueron esenciales para que este último pudiera formular las tres leyes que rigen el movimiento de los planetas. En honor a su maestro y partiendo de los datos cuidadosamente seleccionados por Brahe, entra en escena el ahora astrónomo Johannes Kepler, quien enunció sus famosas leyes conocidas como las leyes de Kepler, revolucionando nuestra comprensión del mundo con sus tres leyes del movimiento planetario. Así vamos a enunciar estas leyes. Primera ley de Kepler, las órbitas elípticas. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Segunda ley de Kepler, ley de las áreas iguales. Una línea imaginaria que conecta un planeta con el Sol tiene áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que el planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento cuando está más lejos. Tercera ley de Kepler, ley de los períodos. El cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia promedio del planeta al Sol, generando una constante K. Esto se puede representar mediante una ecuación que la podemos ver de la siguiente manera. La ley de gravitación universal. Kepler había pretendido darle explicación a las causas de las leyes que rigen el movimiento de los planetas, pero no fue hasta que llegó un brillante genio de las matemáticas como Sir Isaac Newton que le dio una solución dinámica al problema de movimiento de los planetas con su ley de gravitación universal. Newton, basándose en las leyes de Kepler y en las leyes de la mecánica, llegó a la deducción de la fórmula de la ley de gravitación universal. Newton quería entender por qué funcionaba así el sistema celeste, qué hace que los planetas giren, qué hace que el cosmos mantenga este orden fundamental. ¿Sería posible entender para los seres humanos y poder descifrar este código universal? Newton, impotente, no se desanimó y estaba convencido que las respuestas estaban en los trabajos de Kepler y Brahe, pero estaban incompletos, carecían de descripción, de forma, así que decidió ponerse manos a la obra. Para considerar algo tan complejo como un planeta, debemos partir de lo más sencillo, la conclusión de Galileo: se mueve. Newton consideraba que si algo se mueve, tiene que seguir la misma mecánica del movimiento. A ver, repasemos lo que sabemos. No es una línea recta, sí es acelerado, no es circular, pero sí se repite. Y quiero hacer énfasis en no es circular, porque Kepler había dejado descrito de manera comprobada que nos movemos en elipse.
haría falta un razonamiento especial para ello. Newton en este concepto quería considerarlo de una manera más sencilla. En matemática, todo lo que hemos descrito y podemos trabajar han sido círculos, así que la razón por la que decidió trabajar con un círculo y no con una elipse es porque solamente le interesaba respetar la segunda ley de Kepler. Es decir, este movimiento se repite y es algo que tienen en común los círculos y las elipses cuando giran, que después de un plazo de tiempo regresarás exactamente al mismo punto inicial. Veamos su deducción. Si consideráramos por un momento que los planetas se mueven en órbitas circulares, sabiendo que su velocidad cambiaría rápidamente. Esto es llamado en física como una aceleración. Pero no cualquier aceleración. La aceleración que tú conoces es para una línea recta y esta es una que tiene que cambiar con el recorrido, por eso se le llama centrípeta. Otra cosa que debes recordar es que los tiempos en círculo no se miden como cuando tú mides un auto en una autopista, porque tarde o temprano en un círculo regresarás al mismo punto. Así que en vez de tiempo usamos algo llamado periodos, t, que funciona mejor. Suena fastidioso, pero valdrá la pena, lo prometo. Y no olvides que r es el radio del círculo. Bien, la fórmula de esto es la siguiente. Aceleración centrípeta es igual a omega cuadrado por r. Unamos estas dos y nos queda esta expresión. Ahora bien, sigamos a Newton. Sabemos por la tercera ley de Kepler que r tiene que ser igual a la relación de las constantes al cuadrado. ¿Ves algo familiar? Sí, seguramente es ese t cuadrado. Y podríamos despejarlo y nos queda esta ecuación. Ahora podemos tomar esto y sustituirla en la expresión de aceleración centrípeta y nos queda AC es igual a 4pi cuadrado por K por R cuadrado. Esto es bastante interesante porque esta es la fórmula de aceleración de cualquier planeta. Observa que no hay nada de más aquí, nada de nada. Porque quiere decir que esto aplicaría desde un granito de azúcar hasta el gigante interestelar más grande del universo, que se mueven de la misma manera. Ahora, por la segunda ley de Newton, debe haber un origen de esta aceleración, una fuerza, y recordemos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, ahora usemos algo más grande, una aceleración planetaria. Y podemos verlo en la siguiente fórmula. Podemos ver que esto tiene buena pinta. El problema es que recuerden que en física siempre se debe trabajar con un punto de referencia cuando quieres medir un cambio. Los planetas orbitan siempre alrededor de otro cuerpo celeste y aquí Newton nos recuerda la tercera ley, de acción y reacción. Si un planeta afecta a un sol, el sol afecta a un planeta, pero independientemente, cada uno tiene su propia fuerza, solo que ambas se mantienen en equilibrio. Es decir, podríamos tener una fórmula de fuerza para el sol y otra para la fuerza de la Tierra. Y aquí viene lo gracioso. De acuerdo a esto, la fuerza del Sol y la fuerza de la Tierra en cierta forma serían igual. La constante K del Sol, rigurosamente hablando, no es igual en la del Sol al de la Tierra, porque recordemos que son tamaños diferentes. Por eso Newton la llamó K' para no confundirla. Pero sí genera una diferencia, o existe una diferencia entre estas fuerzas, y la conoceremos con el nombre de G mayúscula. ¿Por qué? Porque desde la lógica, la Tierra y el Sol no tienen el mismo tamaño. La fuerza que genera una es mayor que la otra y hay que ajustar esa diferencia si queremos decir que son iguales. Por lo tanto, podemos igualar estas dos expresiones tal y como lo vemos aquí. Hasta aquí todo bien, pero hay que ajustar esa diferencia. Entonces, esa diferencia la llamaremos G mayúscula. Además, esas masas son muy grandes por lo que cada uno influencia a su opuesto. Así que Newton decidió que era mejor pasarlo dividiendo a sus lados contrarios quedándose con esta expresión. Y sí, antes que saquen sus antorchas, recuerden que Newton no tenía calculadora. Él era un genio, pero no tenía tiempo para números colosales. Así que decidió tomar más bien números pequeños. Y por otro lado, la constante G mayúscula siempre se cumplirá para cualquier cuerpo celeste. Entonces, 4pi cuadrado por K es igual a G por M. ¿Recuerdan la fórmula de aceleración planetaria? Podemos sustituirla aquí. Parece que hemos dado con algo brillante. Podemos ver en esta expresión, sustituyendo, y nos quedamos con una fórmula central. Esta expresión matemática es conocida como la ley de gravitación universal, donde las fuerzas de dos cuerpos en cualquier parte del universo generarán una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esa es la fuerza de todo un planeta. Estas leyes nos ayudan a entender cómo los planetas se mueven bajo la influencia de la gravedad solar. Pero ¿cómo podemos medir esta constante de gravitación en la Tierra? Este no era el motivo original, pero fue medido por el experimento de Henry Cavendish. En 1798, Henry Cavendish realizó un experimento pionero utilizando una balanza de torsión para medir la fuerza gravitacional entre las masas. Este experimento no solamente demostró la existencia de la gravedad, sino que también permitió calcular la constante gravitacional G. Aquí tenemos una balanza de torsión. Consiste en una barra horizontal suspendida por un hilo fino. En cada extremo de la barra hay una esfera de plomo y cerca de cada esfera colocamos otra más grande. Cuando las esferas grande y pequeña están cerca, la atracción gravitacional entre ellas hace que la barra gire torsionando el hilo.
Midiendo este ángulo de torsión y conociendo las masas y distancias, podemos calcular la constante gravitacional. Así pues, Henry Cavendish demostró que la constante G es igual a 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. De acuerdo, Cavendish logró dar con dos datos fundamentales, la G mayúscula y la masa estimada total de la Tierra. Pero ¿cómo se calculó la gravedad? Estamos de acuerdo que la Tierra se mueve. Según Newton, si la Tierra se mueve es debido a una fuerza. Y recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora llamemos a esa aceleración G minúscula. Por otro lado, Newton ya había determinado cuánto vale la fuerza colosal de nuestro planeta con la fuerza de gravitación. Entonces, igualemos estas expresiones. Podemos ver que podemos simplificar estos términos y que la m más grande es la masa de nuestro planeta, que ya conocemos, y que es la constante de gravitación, que ya tenemos, y r es el radio del planeta, que ya calculamos, cortesía de Cavendish también. Sobre esto, podríamos denotar que hay que aclarar que en física se usan medidas normales. Esto es el kilogramo como medida base en masa, y Newton como medida de fuerza, y metro como unidad estándar de distancia, y es un acuerdo mundial. Ese acuerdo es el MKS, que se respeta hoy en día. Aunque solo para checar que todo esté en orden, veamos qué le pasa a las unidades. Esto se le conoce con el nombre de análisis dimensional. Podemos ver en esta expresión donde hemos sustituido, podemos ver qué es lo que pasa y podemos ir simplificando hasta obtener la expresión de que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muchos se preguntarán, profesor, disculpe, pero en la expresión anterior no había newton ni kilogramo. Sí, pero recuerden que el newton es la fuerza que necesitas para mover una caja de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. De ahí es donde se simplifican los kilogramos restantes y la única medida superviviente que queda son los metros sobre segundo cuadrado, que son unidades de aceleración. Esta es la gravedad, la aceleración que ejerce sobre nosotros el planeta. Fue el producto de un estudio bastante minucioso que no nos inventamos. Esta es la aceleración resultante de la atracción que ejerce el planeta sobre nosotros. Así que ahí lo tienen. Una mirada fascinante a la gravedad a través de las leyes de Kepler y el experimento de Cavendish. Estas demostraciones no solo nos ayudan a entender mejor nuestro mundo, sino también el cosmos. Gracias por acompañarnos en este viaje científico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima, aventureros del conocimiento.